Bienvenidos a Súbela a la Radio, un programa por jóvenes que tenemos algo interesante que contar, algo interesante que escuchar, algo interesante que decir. Mi nombre es Iker Pedraza. El día de hoy les presentaré una nueva sección de Súbela a la Radio, las entrevistas. Mi compañero Nando Licea le realizará una entrevista a uno de nuestros profesores de la prepa. Hablaremos de la religiosidad, un tema que generará polémica, pero también generará opiniones, y siempre desde el estilo de Súbele a la Radio. Sin más preámbulo, vamos contigo, Nando, que te encuentras en el estudio 2. ¡Adelante! Muy buenos días y gracias por sintonizarnos en esta edición de Súbele a la Radio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hablaremos de un tema muy particular, el cual es se recomienda discreción en el tema. Vamos a dar opiniones tanto mía como la de nuestro invitado, así que recomendamos discreción, es un tema un poco sensible. Si tú, espectador, tienes tu propia opinión, por favor haznosla saber en los comentarios. El día de hoy nos acompaña el maestro en Ciencias Sociales con experiencia en estudios de la religión, José Luis Mecatl. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Nando, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor el estar aquí y pues espero que la conversación sea fructífera para nuestros escuchas, que les sirva para la crítica de manera positiva y pues que se puedan quedar con algo. Yo también espero que así sea. Y bueno, el tema de hoy es la religiosidad. Es un tema un poco complicado de llevar, sobre todo en el contexto actual en el que nos encontramos. La gente ve las opiniones un poco ofensivas hoy en día, entonces, pues veamos cómo se va llevando la plática. Entonces, primero que nada, ¿qué es la religiosidad? Uf, bueno, la religiosidad puede ser un concepto que toma muchas caras, toma muchas formas. Sin embargo, de manera más precisa, yo consideraría la religiosidad como aquella atribución que un individuo o un colectivo le da a algo, sea un concepto, sea un objeto, sea lo que sea, con la finalidad de una trascendencia metafísica, esto es, va más allá de lo físico. En pocas palabras, la religiosidad puede ser una interpretación metafísica de una realidad en concreto. Suponiendo que yo como profesor de esta institución les doy buenos consejos, el día de mañana, por alguna circunstancia, me mudo de país, pero se me olvida aquí la taza donde bebo café. Entonces se guarda como una reliquia y dicen la taza del profesor que da buenos consejos y se dice que quien beba de ella dará buenos consejos y a partir de ahí se va creando una tradición que puede llegar a ser el día de mañana un dogma. Por ejemplo, podríamos decir, dentro de la religión católica, podríamos decir que los objetos de religiosidad serían la corona de espinas de Cristo, la cruz, la sábana, la toalla con la que se limpió el rostro cuando iba al Calvario y se le grabó el rostro, todo ese tipo de objetos, los cuales las personas que profesan dichas religiones lo ven como algo más allá y que lo ven como un objeto digno de admirar y de adorar y algo a lo que se le puede atribuir un significado más allá del físico, como usted lo dijo. Justamente, y se vuelve bastante interpretativo porque entonces la pregunta sería, ¿la religiosidad vendría a ser la interacción que ese objeto tuvo o el objeto en sí? O sea, ¿qué tiene mayor protagonismo? ¿El momento en el cual la corona de espinas tuvo una interacción con el Hijo de Dios en ese momento o la corona de espinas como tal? O sea, ¿a qué le vamos a dar un mayor peso? Y es básicamente lo que lleva a muchas personas a llevar interpretaciones, suprainterpretaciones, a algo que verdaderamente puede ser muy terreno. Tenemos como ejemplo la iglesia de Maradona. Que Maradona, pues sí, un astro en el fútbol, pero pues... Por muchos considerados el dios del fútbol, pero creo que esto ya es más una religión paródica, una religión de unos cuantos en los que dijeron, pues Maradona es el mejor jugador del mundo y de la historia, es el dios del fútbol, vamos a profesar la religión maradónica. Y se vuelve muy segmentado porque entonces aquí ya caemos en filosofías como el yin yang, o es blanco o es negro.
¿Por qué? Porque Maradona, indiscutiblemente, un excelente jugador dentro de la historia del fútbol y una figura referente dentro de la era contemporánea, la era moderna. Sin embargo, por jugar fútbol ya se debe adorar como un dios, debido a que pues Maradona también estuvo inmerso en muchos Sí, escándalos, claro. en muchas situaciones que hace decir, ok, verdaderamente para una elevación, una superelevación, llegamos entonces a un entretejido como tipo los dioses griegos. Los dioses griegos en el momento de decir sí eran seres complejos que también tuvieron sus errores, tuvieron sus pecados, por así decirlo, tuvieron sus caídas, pero pues esta religión maradónica se para sobre el andamio que es la base de la religión católica, como en su debido momento, históricamente hablando, la curia romana tomó la religión helénica. Y ahora en lugar de hablar de Zeus, hablaban de Júpiter, en lugar de hablar de Ares, hablaban de Marte. Pues pasó lo mismo por acá, Misma solo. base con diferentes, tal vez no términos, pero una adaptación de las cosas. Una copia, pero adaptada a la misma religión. Por ejemplo, la religión católica tiene sus mandamientos, los 10 mandamientos. La religión maradónica, también este grupo de personas dijo, pues aquí va a haber 10 mandamientos. De la parte de la religión católica tenemos, no usarás el nombre de Dios en vano. De la parte maradónica tenemos, no usarás el nombre de Maradona en vano. Que sinceramente a mí se me hace un tema muy interesante, pero también muy, Sí, es muy delicado. muy, Es, sí, también. es muy delicado, sobre todo porque la religiosidad puede llevar incluso a que el criterio de una persona pueda verse coartado o coercionado para llegar a un fin último. Tenemos el caso, por ejemplo, creo que la caricaturización de esto que acabo de decir está muy bien representada en Los Simpson, cuando en el episodio de los rudimentarios empiezan con el canto rudimentario que le enseñan a Homero, que además de que empiezan a mencionar la grandeza del líder, que el líder en su debido momento nunca tiene una aparición, solamente hablan, es que el líder es increíble y el líder nos ha prometido tal cosa, y llega el momento del canto donde dicen, el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Y la caricaturización se me hace increíble porque Homero, siendo pues el personaje con menor intelecto que pintan en la serie, pues y resulta que en realidad tiene tan poco intelecto que es inmune a esa influencia de poder decir, ¿o por qué tengo que seguir al líder? Hasta que lo Precisamente. llevan al punto donde hace clic en su mentalidad popular, porque le enseñan el canto y Homero no pela, no presta atención, pero durante todo el episodio Homero trae la canción de no, 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 Batman, Batman, y uno de los rudimentarios se da cuenta de eso y empieza, no, 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 líder, líder, y ya es cuando Homero hace clic y dice, no, 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 líder, líder, amo al líder, y a partir de ahí ya se vuelve un completo adepto. Entonces, esa religiosidad donde hacemos clic y decir, si yo veo que Nando es amante del café, ¿por qué no entonces decir, ah, mira, hay una salvación a través del camino del café? Y el chiste es irnos al cerro y meditar y estar descalzos y etcétera, etcétera. Y este es el camino del café. Y a partir de ahí, la gente empieza a crear sus propios dogmas y tener un seguimiento que puede llegar a ser muy peligroso. Claro, por ejemplo, esto, no creo que ninguna religión profese mentiras, al contrario, creo que cada religión dice tener su propia verdad, pero está esta frase que pues se me hace muy, muy acertada, repite una mentira y se volverá verdad. O sea, repítela, 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 repítela y se va a volver la verdad de muchos. Se va a volver no solo la verdad, sino un ejemplo. Y ahora que lo mencionaba, lo del capítulo, también hay un ejemplo muy bueno, un poco más a la literatura, 1984, de George Orwell, este fascinante libro que habla de cómo viven en un mundo, bueno, en una ciudad donde está gobernada por el hermano mayor. Nunca se sabe quién es el hermano mayor, nunca se sabe si existe el hermano mayor, nunca nos muestran al hermano mayor, pero nos muestran una sociedad, una organización comandada por el hermano mayor, que creen en el hermano mayor, que siguen al hermano mayor, y si tú estás en contra del hermano mayor, tú eres enemigo. Entonces, sí nos habla mucho de cómo hay un fanatismo muy peligroso en decir, yo estoy bien
y solo yo estoy bien. Entonces, si tú no estás conmigo, estás contra mí y tú estás mal y yo tengo la verdad y solo mi verdad es la única aceptada y solo mi Dios es el único que existe y mi religión es la única que se debe profesar. Entonces esto ya habla de un fanatismo religioso peligroso, porque se puede profesar la religión musulmana, la religión católica, cristiana, etcétera, pero cuando empiezan a chocar los creyentes de las religiones, ya es un poco complicado. Si usted, profesor, profesara la religión musulmana y yo la católica, no hay ningún problema. Hasta que yo quisiera inculcarle la religión católica. Y ahí es ya cuando empezamos a hablar de temas como libre albedrío y dónde quedaría la libertad de las creencias. Yo puedo creer en lo que yo mejor creo y usted puede creer en lo que mejor le conviene. Fíjate que tocaste dos puntos bien importantes y que me gustaría mencionar con ejemplos muy, creo yo, muy didácticos. El primero de ellos es lo que debatíamos en clase el otro día, qué es la verdad y qué es la realidad. Porque al final del día la realidad es que hay un perro aquí. Y la verdad es que yo puedo decir, la verdad es que este perro está bien bonito. Tú dices, no, está horrible el perro. Pero son dos verdades que pueden chocar, pero que afectan a una misma realidad. El ejemplo que me gusta mucho es de la versión fílmica de Jesucristo Superestrella, donde Jesús está en el juicio con Pilato y que Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Extraña cualidad, ¿es tu verdad la misma que mi verdad? Evidentemente no, porque Jesús venía de un contexto específico donde proclamándose hijo de Dios, era judío de 33 años, mientras que Poncio Pilato era un pretor romano, politeísta, cuya visión era la versión de Marte, que recordemos que Marte es el dios de la guerra. Entonces, yo creo que para responder esa pregunta de decir, tu verdad es la misma que mi verdad, hay que poner un escenario, hay que poner una realidad y ver qué percepción tiene cada uno. Si hubiera habido una revuelta en ese momento en Cafarnaúm, te aseguro que Jesús hubiera dicho, tranquilos, porque el que a espada mata, a espada muere. Mientras que Pilato hubiera mandado a una legión y hubiera Hacer una dicho, masacre. Vini Vidi Vici. Claro. Y él hubiera estado respondiendo a su religiosidad y Jesús hubiera estado respondiendo a la suya. Entonces, ambos hubieran estado en la verdad dentro de una misma realidad. Claro, y ahí es donde vamos a las diferentes verdades que hay y a las diferentes realidades. Bueno, incluso una misma realidad es el mundo. Es Sí, nuestro mismo, es nuestro propio planeta. sí. Todos vivimos en esta realidad. Sin embargo, mi verdad no es la misma verdad que la de usted, que la de alguien que profese otra religión, que la de algún otro creyente. Hay una misma realidad, diferentes verdades, Claro, diferentes contextos, claro. diferentes todos. Por mucho que sigamos lo mismo, incluso no somos lo mismo. La religiosidad más fuerte que puedo enunciar en este momento me la instruyó uno de mis más grandes mentores en la vida, mi director de tesis de la maestría, el doctor Daniel Gutiérrez Martínez, que es experto en multirreligiosidad. Y en su debido momento estábamos conversando, estábamos platicando, y me dijo, ¿te has puesto a pensar lo peligrosa que es la religiosidad que él llamó la efervescencia del fútbol? Le dije, ah, caray, ¿cómo está eso? Me dijo, piénsalo como en un templo, es el estadio, y todos los adeptos se reúnen. Nada más que es como si tuvieras en la época de las cruzadas a los musulmanes y a los cristianos conviviendo juntos, porque están los hinchas de ambos equipos ahí. Pero la religiosidad que se exacerba es muy fuerte al momento de ver la catarsis que hace cada uno de los individuos al momento de un gol, de una falta, y que se vuelve tan energético, tan fuerte, que llega un momento en el que dices, ah, le hicieron falta al delantero de mi equipo y estoy tan frustrado que no tengo otra más que descargar mi ira en contra del hincha del otro equipo. Y ahí se hacen las trifulcas, tenemos el caso de los hooligans en Inglaterra, el caso de las barras en Argentina y en México mismo el caso de las porras, un enfrentamiento entre una rebel con una monumental, que ya estamos hablando entonces aparte hasta de sectarismo. ¿De qué lado estás tú? Y ahí es donde llega a haber una multirreligiosidad. El peor, siempre lo he dicho, el peor ser que puede haber en el fútbol, y porque yo mismo lo viví, yo nunca entendí ese dogmatismo pambolero, y en su debido momento con unos amigos, yo les decía, es que yo soy del Toluca, yo soy del Toluca, yo soy del Toluca, y conforme fui creciendo, fui tomando mucho amor y mucho cariño a mi patria.
Entonces un día decidí decir, no, pues quiero ser de las Chivas, porque el equipo es 100% mexicano, etcétera, etcétera. Así me fue. Es que no hay nada peor que un Villamelones, porque estás cambiando de equipo y no puedo creerlo. Y dije, wow, qué castigo social estoy recibiendo por cambiar de playera. Algo que pues a la fecha ahorita puedo decir, soy del Atlante. ¿Y en qué me afecta? O sea, no hay una afectación real, pero verdaderamente el fútbol ha despertado. Volvemos al caso maradoniano. El Ha fútbol despertado es. muchas cosas. Yo jamás lo había visto así, la verdad es que lo del estadio y los hinchas nunca lo había visto como un ejemplo de religión. Pero ahora que hace la comparación, pues es que tiene razón. O sea, los hinchas son los creyentes, pues es que sí, todo cuadra y todo tiene sentido. Ahora, aquí es donde volvemos y digo, la religión está en todos lados. Ahora, ¿qué tanto podrías hacer algo, este, religioso? ¿Qué tanto fanatismo religioso hay que puedes convertir cualquier objeto o cualquier acción en religiosidad? Recordemos la etimología misma de la palabra religión, que viene del latín religare y que significa unión a. Y si con algo el ser humano no puede lidiar, es con la incertidumbre. Siempre necesita estar unido a algo, o a alguien, o a alguienes. Siempre necesita la certidumbre de saber que algo lo está respaldando, o por lo menos que está yendo hacia algo. Entonces, eh, por muy agnóstico o ateo que se considere alguien, está unido a eso y está vinculado. Muchas veces los ateos le dan más protagonismo a Dios en su vida que los mismos religiosos. Se empecinan tanto en demostrar que Dios no existe o que la teoría religiosa es paparrucha, que piensan en ella tanto que llega un momento en el que dicen, híjole, pues es que ya no tengo con qué contrarrestar esto. Y no es raro el caso del ateo que dice, al final llegué al fondo y dije, no me queda otra más que reconocer la existencia de algo. Es Precisamente. Dios. No, no, de algo. Stephen Hawking, cuando al final llegó a tanta teoría de la física cuántica, el estudio del universo, los agujeros negros, y le dijeron entonces, a partir de todo lo que investigaste, ¿refutas la existencia de Dios? Y Hawking, siendo el orgulloso que era, pues simplemente dijo, pues no digo que existe, pero tampoco tengo evidencia para decir que no existe. Exacto. Entonces, El ateo busca tanto su propia verdad que se encuentra con la verdad religiosa. O sea, y es como tú lo dices. El ateo habla tanto de Dios que al final va a terminar creyendo en Dios. Al final es muy probable que el ateo mismo encuentre lo que el religioso no encontró. si en algún momento a los escuchas les llama la atención sobre todo este tema, les recomiendo mucho la lectura de Durkheim sobre el estudio de las religiones, donde habla justamente de estos, les llama tótems. Los tótems, como si vieron Tierra de Osos, los Sí, animalitos sí, sí. tallados en madera, que son justamente estos primeros indicios de religiosidad, es decir, necesito representar aquello que no veo, aquello que es metafísico, en algo concreto, en algo que puedo decir, Algo tengo esa imagen. Un ejemplo claro también es la imagen probablemente del Espíritu Santo, que si nos vamos a la teología, el Espíritu Santo es descrito como la unión entre el Padre y el Hijo y la relación que hay y por lo tanto es amor. O sea, lo que acabo de decir es un tema etéreo muy fuerte, pero en su debido momento se toma la representación del Espíritu Santo, es una paloma blanca. Si quieres imaginarte al Espíritu Santo, es una paloma es una blanca. palabra blanca. Ajá. Y ya, si te quieres ir a la teología, es la relación que hay, ya muchísimo más macro. Pero el hombre necesita sí en qué creer, sí a qué alinearse dentro de lo supra, pero concreto, bajado a lo terreno. Porque si no, Tener algo físico. sí, claro, de los antiguos comanches, es decir, los espíritus de la tierra que se representan en animales, y tú eres representado espiritualmente con el oso, y tú con el ornitorrinco, y tú con el capibara, no sé, o sea, al final, y al final eso termina representándonos y diciéndonos otro ejemplo bien clarito, la astrología. Hay gente que verdaderamente puede depositar su fe, su confianza de su día a día en el horóscopo del momento. Y que ahí es donde también llegamos a una relatividad donde yo exhorto verdaderamente que el camino religioso que uno elija,
es bien bonito, bien padre, siempre y cuando te complemente, no obstante, cuando sea también formativo. La astrología no nada más es porque eres Escorpio, usa rosa el día de hoy y te van a promover. O sea, es un estudio muchísimo más complejo de los astros, que viene incluso desde la antigua Grecia y que tiene un sentido, un sentido de configuración del mundo, metafísico, hermético, etcétera, etcétera. Se está a hablar de muchas cosas, como para nada más llegar y decir, ah, no, es que Nando no me va a caer bien. ¿Por qué? Pues porque es Capricornio, y pues los Capricornio nomás, ¿no? O sea, es relativizar mucho y eso complejiza y vuelve mucho más fuerte la convivencia que hay entre unos y otros. Pues es que es precisamente la astrología tiene un trasfondo muy complejo, porque no nada más es decir, tú eres Escorpio, yo soy Capricornio y hasta ahí. Es la alineación de planetas, es el estudio del movimiento, son demasiadas cosas. Pero también se me hace, personalmente a mí se me hace una tontería que usted por ser Leo, yo por ser Escorpio no nos podemos llevar. Es algo que vuelvo a lo mismo, es un fanatismo y es un fanatismo peligroso. Ya los estás llevando a un extremo. O sea, por yo ser tal cosa y tú ser tal cosa, no podemos llevarnos o no nos vamos a caer bien o tú me vas a hacer algo en un momento. Simplemente no funciona así, no pasa de esa manera. Creo yo que ahí hay un extremo y un fanatismo, el cual ya se vuelve peligroso para quien cree en la astrología y para el que la está sufriendo. Claro. Y ahí es cuando se sufre eso de, está bien que creas en esto mientras no me metas a mí. Claro. Yo creo en esto y yo no te meto a ti. Y tenemos caminos completamente separados y no tengo ningún problema. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, profesor, fue un gusto haber hablado con usted. Un gusto haberlo tenido aquí. La verdad es que este tema da para muchísimo más. Entonces, creo yo que una segunda parte de esto no estaría nada mal, porque nos falta profundizar en muchísimas cosas, pero el tiempo no nos lo permite. Entonces, la verdad es que ha sido un gran placer hablar con usted y agradezco mucho que haya estado aquí. Para mí es un honor, un privilegio y un gusto. Y la verdad es que, sinceramente, disfruté mucho la conversación. Te felicito mucho. Muchas gracias, profesor. Y ahora, para los escuchas, una última pregunta. ¿Tú, por qué crees lo que crees? Muchas gracias por sintonizarnos. Continuamos. Muchas gracias por tal interesante entrevista, profe Mecatl, y también gracias, Nando. Y bien, pues esperamos que les haya sido de su interés esta entrevista, que les haya generado esa opinión o reflexión, que es lo que realmente buscamos. Por nuestra parte, seguiremos trayéndoles nuevos temas interesantes para discutir y crear sus propias opiniones, pero siempre desde el estilo de Súbele a la Radio. Mi nombre es Iker Pedraza. Y esto fue ¡Súbele! ¡Ay, te extraño, Nando! ¡A la radio! ¡Besos, familia! Radio, que les haya encantado esta sección. Continuaremos trayéndoles... Bienvenidos a Súbele a la Radio, un programa por chavos. Muchas gracias, Nando. Y bueno, no, olvídalo, volteé mucho para abajo y...